Llegamos a la 10ª parte de este tema del hipnotismo. A pesar de que este será el 10º segmento, no es el último, es el 10º. El tema es mucho más abarcante, es muchísimo, pero muchísimo lo que abarca. Es del capítulo 12, el hipnotismo, de esta serie, A las puertas del cielo. Y hay otro texto de la Biblia que quiero leer y nos dice de la siguiente manera. Está en 1 de Timoteo 4:1. Bueno, ya lo leí al comienzo, pero vamos a enfatizarlo para introducir una profecía del testimonio de Jesús que corrobora y nos da más detalles acerca del cómo esta profecía se cumplirá en los últimos días. Y se encuentra, aquí está, en 1 de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. Bueno, arriba dice, cristianos serán hipnotizados. Y el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4:1. Obviamente que si están escuchando a espíritus engañadores, si están escuchando doctrinas de demonios, una doctrina es el nombre que se le da a una enseñanza bíblica, pero esas enseñanzas aquí nos está diciendo que son de demonios. Bueno, si las están escuchando, las están aceptando y las están creyendo y las están obedeciendo y las están divulgando, tienen que estar hipnotizados. Tienen que tener su mente, tienen que tener sus mentes bajo el control del maligno. Eso es un hecho. En la época, no, bueno, hace casi 2000 años que Pablo escribió esto, bueno, como 19 siglos, no existía la palabra hipnotismo. Pero vamos a ser claros, volvemos a deducir. Si escuchan espíritus engañadores, la palabra diablo significa engañador. Si están escuchando enseñanzas de demonios, cuando en estos textos se dice que escuchan doctrinas de demonios, porque en toda la Biblia se repite mucho la expresión escucha mi voz, si oyeres hoy mi voz, o no escucharon mi voz, automáticamente se entiende que los que escucharon obedecieron y los que no escucharon desobedecieron. Entonces estos aquí están obedeciendo esas enseñanzas de demonios, las están creyendo y bueno, muchos de ellos obviamente también las están publicitando, las están divulgando. ¿Será que tú estás sabiendo de alguien que esté en esas condiciones? Son tantas las falsas enseñanzas que vienen a mi mente. Bueno, vamos a colocarla que va a ser la más grande de todas las falsas enseñanzas al final de los tiempos. Que el día del Señor es el domingo, que era el sábado, pero para los judíos, y que actualmente, después, cuando entró la iglesia cristiana, pasó a ser el domingo, supuestamente porque Jesús resucitó en el día domingo. En la época no se llamaba de esa manera. Ese es un nombre que viene de una raíz del latín o griego, creo que significa Dominicus. Y supuestamente Dominicus
significa día del Señor. Pues bien, tenemos un problema muy grave. El mismo Jesús nos revela a través de la arcilla, nos revela que el enemigo cuando el diablo falsifique la segunda venida de Jesús, él dirá que él cambió el sábado, lo cambió por el domingo. Entonces, ¿quién supuestamente, entre comillas, quién realmente hizo el cambio del sábado al domingo? Porque no ha cambiado el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Como Dios lo escribió, lo grabó en 2 tablas de piedra y fueron guardadas esas 2 tablas de piedra dentro del arca, así como Dios lo grabó, así está, exactamente así como Dios lo grabó. El diablo no ha cambiado nada. Esa es una ostentación, es una presunción, es un engaño. Aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, leemos: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Quién veía el arca del pacto en el templo de Dios en el cielo? El que escribió el Apocalipsis. Juan veía el arca del Señor, el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, la veía allá en el lugar santísimo, obviamente, del templo celestial. Y cuando leemos en Éxodo capítulo 25, versículo 8 y capítulo 25, versículo 40, 2 veces el Señor le dice a Moisés que construya los muebles, incluyendo el arca, y el santuario terrenal, conforme al modelo que se le mostró en el monte, y ese modelo era el templo celestial, el santuario celestial. La pregunta es, bueno, vamos a decir que estas fueran las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Cómo está el mandamiento que dice cuál es el día del Señor allá en el santuario celestial? En el arca que está en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Está de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Pues en realidad yo lo sé de memoria, pero quiero que tú abras tu Biblia y lo leas con tus ojos. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es sábado o descanso del Señor tu Dios. Allí esa expresión del Señor tu Dios, sábado del Señor tu Dios, está diciendo que el sábado es el día del Señor. No harás obra alguna en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y al final dice, ¿por qué? Se remonta a la creación. Porque en 6 días creó el Señor Jehová tu Dios el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el séptimo día descansó. Por eso bendijo Dios el día del sábado y lo santificó. Y esa vigencia será tan eterna, la vigencia de ese mandamiento y de esa santificación y de esa bendición sobre el sábado será tan eterna que Isaías 66, 22, 23, bueno, tú lo puedes leer en tu Biblia, pues yo lo sé de memoria, nos dice, porque por ocasión de la nueva creación dice, porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de luna nueva y de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí
en la tierra nueva. Está vigente la santidad y la bendición del sábado, sigue siendo el día del Señor y continuará siendo el día de adoración por toda la eternidad. Entonces el diablo no ha cambiado nada. Que haya engañado pastores, sacerdotes católicos, teólogos, escrituristas, etcétera, eso es otra cosa, que los haya engañado, pero en realidad no ha cambiado nada. Entonces, si el día del Señor continúa siendo el mismo desde que Dios lo santificó y lo bendijo por ocasión de la creación, cuando aquí leemos, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1, queda claro que fueron engañados. Eso es más que claro. Y fueron engañados a través de mensajes y mensajeros del infierno, del diablo, de Satanás, dichos por medio de pastores, líderes, por medio de falsos profetas, falsos apóstoles, etcétera, etcétera, falsos maestros. Y finalmente el mismo diablo personalmente se aparecerá y dirá, sí, yo cambié el sábado por el domingo. Pero mentira, no ha cambiado nada. El día del Señor sigue siendo el día del Señor, el sábado. Bueno, con este marco vamos a leer una ampliación de el cómo, por lo menos en parte, se cumplirá esa profecía de 1 Timoteo 4:1. Vamos a leer aquí este párrafo del testimonio de Jesús, que lo encontramos en Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 270 a 272. Después de 1844, tuvimos que hacer frente a toda especie de fanatismos. Lo experimentado en lo pasado, dice más adelante, lo experimentado en lo pasado se repetirá. ¿Qué? Toda especie de fanatismos, las manifestaciones del espiritismo, la enorme cantidad de movimientos de aquellos que dicen que ya están santos y estarán usando el mesmerismo, o sea, el hipnotismo. ¿Eso se está repitiendo? ¿Sí o no? Claro que sí. Y lo están haciendo en las iglesias, tanto católicas como en las iglesias protestantes, por lo menos en muchas de ellas, si es que no en todas ellas. Y eso es asustador. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. Esto fue escrito hace más de 120, más de 130 años y se está cumpliendo al pie de la letra delante de nuestros ojos. Pues bien, sigue diciendo, en lo porvenir, o sea, en el futuro, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. Lo novedoso, lo excitante, lo asombroso, lo extraordinario, lo fantástico, seducirá, entre otras cosas, porque es novedoso, porque es nuevo. Serán nuevas ideas que el diablo tendrá, o serían, porque esto fue escrito hace muchos años, y eso obviamente se está cumpliendo al pie de la letra. A ver, pensemos un poquitito en supersticiones satánicas que han cobrado nuevas formas. Supersticiones satánicas. A ver, piensa un poquitito. ¿Qué pueden ser supersticiones satánicas? Todo lo que tenga que ver con superstición, obviamente proviene de Satanás.
pues podríamos hacer aquí una lista enorme. Solamente que esas nuevas formas que han cobrado las están visualizando y oyendo literalmente millones y millones de seres humanos en películas, en novelas, en toda clase de programas que se presentan por internet, en videos que te llegan a tu celular, en el propio computador, sí, pero especialmente a través de la televisión, a través de las películas que se proyectan en cines, en auditorios donde se proyecta la película. Bueno, allí tenemos en parte una forma de comprobar cómo cobraron nuevas formas esas supersticiones satánicas. El error será presentado, vamos a mirarlo aquí, el error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Es algo increíble, increíble. Bueno, por respeto no voy a decir el nombre de la iglesia, de la denominación, pero en un viaje que yo hice de Tabatinga, que es la frontera con Colombia sobre el río Amazonas, es la frontera brasileña con Colombia sobre el río Amazonas, lugar donde viví 20 años, un viaje que hice en avión 2 horas y 40 minutos, que hice con mi esposa brasileña en avión de Tabatinga a Manaus, que es la capital del estado del Amazonas, un estado gigantesco. A mi lado iba un señor de una iglesia, no voy a decir el nombre por respeto, que continúa enseñando. Es una de las iglesias que más enseña cosas diabólicas, literalmente, y dice ser una iglesia cristiana, y dice ser la única iglesia verdadera, por cierto, supuestamente protestante evangélica. Y este señor era norteamericano y teníamos la conversación en inglés. Y él lo decía de una manera, la expresión del rostro, el tono de la voz, la seguridad, la confianza con la que hablaba. Y a las preguntas que yo le hacía para contrarrestar esa forma tan halagüeña, tan agradable, como él presentaba el error, simplemente merodeaba y daba vueltas y no llegaba a nada. Y nuestra conversación en sí, bueno, de lo que yo le dije, de las enseñanzas bíblicas, obviamente que allí se colocaron semillas, vamos a ver si lo encontramos en el cielo. El Señor sabrá. Es algo horroroso. Como el error, la falsedad, la falsificación, se presenta como de un modo agradable y halagüeño. Halagüeño viene de halagar. Es algo que halaga a la persona y le parece muy, pero muy, muy agradable. El texto de esta profecía sigue diciendo, bueno, ahora voy a colocar aquí el dedo para que te orientes un poco mejor dónde estamos. Aquí donde dice falsas teorías. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Teorías. Teorizar en realidad es conjeturar. Teorizar es conjeturar. Hasta que no se compruebe que es así, que es verdadero, que es un hecho, que está comprobado, sigue siendo una teoría. Y una teoría es una conjetura. Y una conjetura es una especulación, una adivinación, es
una suposición o literalmente es un engaño descarado. Pues por lo que estamos leyendo aquí, si son falsas, obviamente que son conjeturas, adivinaciones, especulaciones engañosas, mentirosas. Solo que aquí dice que serán revestidas de luz y serán presentadas a quienes, al pueblo de Dios, a los adventistas del séptimo día. Con dolor tengo que reconocer que en mi iglesia muchos líderes y muchos hermanos a través de las décadas han sido engañados por esas teorías revestidas de luz, que significa que están salpicadas en mayor o menor grado con algunas verdades bíblicas. Y eso sí que es peligroso. Cuando a una persona se le dice, mire, en este jugo hay tal y tal veneno, aquí está para que usted decida si se lo toma o no se lo toma, a menos que quiera suicidarse y haya encontrado su gran oportunidad, es obvio que no se lo va a tomar. Ahora, cuando el jugo tiene un veneno y no se le advierte a la persona, pues como le están diciendo es un jugo de X o Y fruta, confiadamente se lo va a tomar. Pues exactamente es lo mismo que estamos leyendo acá. De esa manera trabaja Satanás. Reviste con la Biblia abierta e inclusive ahora con el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús abierto, teorías y suposiciones que distorsionan, que manipulan, que destruyen el poder de la misma Biblia y del testimonio de Jesús. Y la profecía sigue diciendo, mucha atención, así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuere posible. Nos recuerda Mateo 24, 12, 11 o 12, por ahí está. Tenemos que recordar que aquí este siguiente párrafo está abarcando a aquellos que escogieron escuchar la voz de su conciencia en el sistema de adoración en el cual ellos están, siempre y cuando no sea ni el satanismo ni el espiritismo, ¿ok? Ni nada que tenga que ver con esas dos áreas, espiritismo y satanismo. Estoy hablando de otros sistemas de adoración del paganismo, del catolicismo y del protestantismo. En la luz que allí tienen ellos, Romanos 8:14 dice que en la poca o nada de luz que tengan de la Biblia, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, o sea que obedecen a los dictados de la conciencia, a la luz de Mateo 25, 31 al 46, que aman a su prójimo, demuestran que aman a Jesús. Y Romanos 8:14 dice que son hijos de Dios. Pues a ellos, en los lugares donde se encuentren, en sus sistemas de adoración, el Señor aquí también los está llamando escogidos. No porque Él sea un Dios arbitrario que escoge quién se va a salvar y quién no, sino porque nosotros escogimos ser escogidos. Aquí dice, si fuere posible. Eso significa si la persona va abriendo una ventana aquí, una puerta acá, y va permitiendo que el enemigo cobre terreno en su mente, en sus neuronas, en su vida. Ahora, mira la última parte de esta profecía de Joyas de los Testimonios. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes.
quédese contemplando, si es posible sin que la persona lo vea, o por lo menos que no sospeche, quédese contemplando a una o varias personas presenciando una dramatización espectacular, emocionante, llena de sentimentalismo enfermizo en la iglesia. O, algo peor, una dramatización con esas características en un teatro. O quédese contemplando, sin que la persona lo sepa, o las personas, si fuere posible, que no se den cuenta que usted las está contemplando. Personas viendo mensajes excitantes, novedosos, emocionantes que le llegan por WhatsApp, mensajes diabólicos. Quédese contemplando personas que ven novelas, películas de toda clase, programas de esos reality shows donde van haciendo que el público contenga la respiración, si será que uno de los concursantes se va a caer o se va a matar o va a ser descalificado. O programas de concursos, diversos concursos, o programas circenses inclusive, donde se presentan sesiones de hipnotismo. La profecía en todos esos casos se cumplió y se sigue cumpliendo y se cumplirá hasta que Dios acabe con eso. Literalmente, dice, se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Pues los que participan de esas cosas que mencioné y muchas otras más, como espectadores o como productores o como artistas, actrices o actores, los que están haciendo eso están hipnotizados y están cumpliendo esta profecía y se seguirá cumpliendo. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. He visto hermanos de la iglesia, de mi iglesia adventista del séptimo día, y líderes y pastores, al frente de un partido de televisión, un partido transmitido por televisión, completamente hipnotizados, o de alguna transmisión de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, o del Mundial de Fútbol, o de programas que son extremadamente seductores, pero no elevan el alma al cielo, a las cosas santas y puras, no elevan la mente a las cosas nobles, a toda esa lista que tenemos en Filipenses 4:8 y en otros lugares de la Biblia. Y están allí completamente hipnotizados. La profecía se cumplió al pie de la letra. Ya regresamos con la parte número 11, el 11º segmento.